Hola estudiantes, les habla nuevamente su tutor, Belsasar Cuadros Maya, y vamos a continuar con el segundo video que tenemos para trabajar esta semana en Derecho Laboral, y tiene que ver directamente con el ejercicio que habíamos planteado en el video número 1, en el video anterior. Recuerden ustedes que lo que hicimos allí fue elaborar una nómina de 3 empleados, ¿cierto? En la elaboración de la misma. Entonces recuerden que calculamos cuánto se le pagaba a cada trabajador, asimismo qué deducciones se le hacían a título de salud, de pensiones, a título de descuentos autorizados por escrito por parte del trabajador. También se calculó en su momento, en ese ejercicio, se calculó cuánto tenía que aportar la empresa a título de salud y a título de pensiones. Y también llegamos hasta el momento donde calculamos la provisión de las prestaciones sociales por los diferentes conceptos que son válidos en Colombia: cesantías, intereses, prima de servicios y vacaciones. ¿Cuál es entonces el objetivo de este video? Vamos a aprender acá cómo se hace la contabilización de una nómina en la empresa. Para eso, obviamente, el estudiante tuvo que haber previamente analizado el video que les dejamos colgado en la página de la universidad a cargo de nuestro colega peruano, donde él les explicaba el concepto de partida doble. Eso significa lo siguiente: si en este momento tú no manejas el concepto de partida doble o no has visto el video del contador donde él explica lo de la partida doble, debes hacer una pausa e irte a estudiar ese video. Cuando tengas claro lo del concepto de partida doble, entonces retomas en este punto. De todas maneras, recordemos que lo de la partida doble es una cosa sencilla, donde lo que nos dice el colega es que todo tiene un origen y todo tiene un destino, ¿cierto? Y cada una de esas situaciones, el origen y el destino, requiere un registro en la contabilidad. Y ahí es donde miraremos si se da o no se da equilibrio, si se da o no se da la balanza equilibrada, ¿cierto? Si no se da o si se da la partida doble. Entonces vamos a mirar cómo se hace la contabilización de cada uno de estos conceptos que tenemos aquí en el ejercicio que planteamos anteriormente. Iniciemos entonces con la contabilización de los conceptos que tienen que ver con el primer trabajador, ¿sí? Con fulano, con fulanito, ¿cierto? ¿Cómo se hace eso? Entonces, muy bien, recordemos que lo que habíamos dicho en el ejercicio es que él tenía un devengado, unas comisiones, unas horas extras y unos recargos nocturnos, un auxilio de transporte y unas deducciones por salud, pensión y sindicato. Vamos a ver cómo se contabiliza eso. Para eso entonces tenemos que hacer uso de lo que se denomina como libro diario, o sea, cómo se contabiliza en el diario, esa es la forma de expresarlo, cómo se contabiliza para saber si inicialmente estamos ejecutando correctamente la partida doble. Para ello entonces les he diseñado esta estructura donde tenemos esta columna donde vamos a utilizar unos códigos. Ahorita vamos a ver de dónde salen esos códigos. La segunda columna hace referencia al nombre de la cuenta contable que vamos a manejar. Y recuerden lo que les explicó el colega sobre partida doble. Tenemos dos columnas, la del debe y la del haber, ¿cierto? A manera de recorderis, podemos añadir acá que en las columnas de los débitos o del debe, encontramos que algunas cuentas aumentan. Por ejemplo, él nos explicaba que las cuentas del activo, ¿sí?, así como las cuentas de gastos y las cuentas de costos, todas estas cuentas aumentaban por la columna izquierda, es decir, por la columna de los débitos, por la columna del debe, ¿cierto? O sea que si nosotros registramos algo allí y pertenece al activo, a los gastos o a los costos, lo que estamos diciendo es que están aumentando cada una de esas partidas, ¿cierto? También tenemos que recordar la definición de activo. Recuerden que el compañero nos decía que activo
se considera aquel que produce beneficios económicos para la empresa, ¿cierto? Que nos va a producir beneficios económicos. Asimismo, lo podemos controlar y lo podemos medir, ¿cierto? Entonces estamos hablando, por ejemplo, que un carro que nosotros utilicemos en la empresa para repartir los pedidos es un activo de la empresa, ¿cierto? La maquinaria que tenemos en la empresa produciendo se considera como un activo, ¿cierto? Mientras que los gastos no son activos, los gastos son gastos. A ejemplo de gastos, entonces tenemos los servicios públicos, ¿cierto? Los servicios públicos es un gasto para la empresa. Y costos está asociado o tiene que ver más bien con lo que le cuesta a la empresa producir algo que la empresa vende, o lo que le cuesta a la empresa comprar algo que la empresa vende, algo que la empresa comercializa, ¿sí? Asimismo, entonces también tenemos que hay otras cuentas en la contabilidad. Por ejemplo, existe la cuenta del pasivo, ¿sí? Y recordemos que la cuenta del pasivo y la cuenta del patrimonio son cuentas que aumentan por la columna del haber, ¿cierto? Es decir, si yo tengo una cuenta de pasivo o una de patrimonio y la registro por el haber, quiere decir que el pasivo o el patrimonio se está incrementando, ¿cierto? Recordemos que un pasivo es algo que la empresa debe, ¿sí? Y patrimonio es algo que la empresa posee, ¿sí? Digámoslo de esa manera sencilla. Muy bien, además del video que les he dejado allí, donde se les explica el concepto de partida doble, si alguno de los estudiantes quisiera adelantarse en su carrera a lo que tiene que ver con la parte contable, en los recursos para la semana les dejé en la parte de los complementarios, en recursos complementarios, una serie de 13 archivos. En esos 13 archivos, si una persona juiciosamente los estudia, va a encontrar un colega que ha montado en la red, en internet, ha montado estos videos con el propósito de enseñar contabilidad básica. O sea que si usted tuviera algún vacío en esa parte o no conoce nada, ¿sí? Entonces lo apropiado sería que también se lo estudie si quiere adelantarse a la asignatura de contabilidad. O sea que eso te va a servir para otras asignaturas. Muy bien, después de este pequeño recuento, entonces pensemos en la contabilización de esta nómina. Lo primero que veo es lo siguiente: fulanito, ¿sí?, tiene unas partidas que son exclusivas de fulanito, las que están en la fila que estoy señalando acá, ¿cierto? O sea que vamos a hacer la contabilización solamente de fulanito. Empecemos con el primer concepto que afectó a fulanito, el devengado, ¿sí? O sea, 800.000 pesos. ¿Cómo se contabiliza? Entonces yo vengo acá y utilizo la cuenta que se llama gasto salarios, ¿sí? Gasto salarios, así se llama la cuenta. Observen lo siguiente: la cuenta gastos salarios pues es una cuenta de gasto, ¿sí? Si es una cuenta de gasto, observen acá, este gráfico lo que me indica es que los gastos se aumentan si los registro por la columna del haber, perdón, por la columna del debe, ¿sí? Por la columna de los débitos, la columna izquierda. Por ahí se aumentan los gastos. Y yo pienso lo siguiente: ¿será que si la empresa le paga a fulanito 800.000 pesos a título de salario, se le estarán aumentando los gastos para la empresa? Obviamente, se están aumentando. Eso quiere decir que si yo registro aquí los 800.000 pesos, ¿sí?, lo que estoy haciendo en la contabilidad es mostrando que el gasto salario se está incrementando para la empresa porque a fulanito se le cancelaron esos 800.000 pesos, ¿sí? Asimismo, aparece otro concepto para fulanito y es este, el de comisiones. O sea que vamos a utilizar una cuenta que se llama comisiones. ¿Sí? Otra vez, esa cuenta empieza con la palabra gasto comisiones. Lo que significa es que la empresa, cuando le paga a fulanito esa comisión, obviamente eso es un gasto para la empresa. Entonces, por esa razón, como es un gasto, entonces utilizo, como le estoy aumentando los gastos, utilizo la columna del debe para incrementar ese gasto. Pues mírenlo acá, gastos se aumentan por la primera columna, por la columna del debe.
¿sí? Luego nos encontramos las horas extras y el recargo nocturno. Utilicemos una cuenta que se llame gasto, horas extras y recargos. Usemos una cuenta que se llame así. Eso quiere decir que aquí en esta cuenta vamos a registrar este valor, 50.000, más este valor, 0 pesos, a título de recargos nocturnos. Entonces, quiere decir que a fulanito se le pagaron 50.000 por gasto de horas extras. ¿Por qué por el debe? Porque los gastos se aumentan por la columna del debe. ¿Sí? Muy bien, de manera adicional, a fulanito se le ha cancelado auxilio de transporte. Miren que esta columna subtotal es la sumatoria de estos 4 conceptos que ya consideré acá. Entonces, este valor no debe contabilizarse porque ya está aquí contenido. Sigue entonces el auxilio de transporte y así se llama la cuenta. Gasto, auxilio de transporte. Entonces yo le digo, bueno, fulanito recibió 77.700 a título de auxilio de transporte. Muy bien, ¿y por qué por el debe? Porque resulta que los gastos se aumentaron para la empresa. Muy bien, a continuación encontramos la columna total, pero resulta que la columna total contiene el subtotal que abarca todo lo que constituye salarios y también contiene el auxilio de transporte, o sea que la columna total ya está contenida en estos conceptos que tenemos acá, o sea que a esta columna no hay que hacerle ninguna contabilización. Quiere decir que seguimos con la deducción que se le hizo al trabajador por 42.000 pesos con destino al Sistema General de Salud. Entonces hay que pensar de esta manera. El dinero se le retuvo a fulanito, se le retuvo. Resulta que el dinero no es de la empresa, el dinero se le retuvo a fulanito y ya pertenece, está destinado a ser entregado al Sistema General de Salud. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa se lo retuvo a un empleado y se lo debe a otra entidad, al Sistema General de Salud, se lo debe. Si se lo debe, quiere decir que esa deuda para la empresa es un pasivo. ¿Sí? La empresa debe, tiene un pasivo de 42.000 pesos, ¿a quién se lo debe? Al Sistema General de Salud, y si le retuvo a fulanito y se los debe al Sistema General de Salud, quiere decir que se le están incrementando las deudas. ¿En cuánto? En 42.000 pesos. Y miren esto, los pasivos, las deudas, se aumentan en la columna del haber. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a utilizar una cuenta que la vamos a llamar cuentas por pagar, y le vamos a agregar allí el nombre de la subcuenta, que sería aportes a la salud, aportes salud. ¿Cierto? Entonces, como acabamos de concluir, la empresa debe ese dinero, se lo debe al Sistema General de Salud. ¿Qué necesitamos aquí? Entonces necesitamos traer estos 42.000 pesos, pero hay un detalle acá interesante. En la contabilidad no se manejan los signos, ¿cierto? No se manejan signos positivos o negativos, sino que todos son valores absolutos, todos son valores en negro. Eso lo que nos quiere decir también es que no vamos a colocar aquí menos 42.000 pesos, sino que vamos a colocar los 42.000 pesos como si fueran con signo positivo, ¿sí? Pero en la columna del haber para indicar que la empresa debe. Recordemos, los pasivos se aumentan por la columna del haber. Así las cosas, tenemos una cuenta por pagar originada en unos aportes al Sistema General de Salud. ¿Sí? Ok, para que me quede en negro yo también podría decir lo siguiente, en vez de digitar los 42.000 pesos, podría decir, voy a traer los 42.000 pesos de acá. Entonces con la formulita sencillamente para que me quede positivo le digo menos este, ¿sí? Y me queda positivo. Estos otros 42.000 pesos que se le retuvieron a fulanito, perdón, se le retuvieron por pensiones, por aportes que hace el trabajador al fondo de pensiones. Y entonces, claro, en este momento la empresa los tiene, no los ha consignado todavía, o sea que debe esa plata.
Eso quiere decir que es una cuenta por pagar, cuenta por pagar. Y si es una cuenta por pagar, entonces quiere decir que es un pasivo, ¿sí? Es un pasivo. Entonces venimos y decimos, nosotros en la empresa debemos 42.000 pesos al fondo de pensiones que le habíamos retenido a fulanito de tal, ¿cierto? Y finalmente encontramos que otra deducción que tenemos allí es otra cuenta por pagar, ¿sí? Una cuenta por pagar de aportes sindicales, ¿cierto? Vamos a mirar, vamos a ver cuánto se le retuvo a fulanito como aportes sindicales. Tenemos 10.000 pesos, o sea que esta fórmula se me equivocó. Ok. O sea que debemos colocar aquí este valor. ¿Sí? Ya debemos 10.000 acá. Observemos lo siguiente. Aquí yo estoy haciendo una sumatoria, ¿sí? Para la columna del debe y para la columna del haber. Obviamente, la columna del debe en este instante no me suma lo mismo que la columna del haber. O sea que, así como está la cosa, no podríamos afirmar que en este instante estamos cumpliendo el concepto de la partida doble, porque 1.127.000 es diferente a 94.000. Quiere decir que estas transacciones están incompletas, algo le falta. Hagamos el análisis. Encontramos lo siguiente, ya hemos contabilizado el devengado por el trabajador, las comisiones, las horas extras, el recargo, el auxilio de transporte, lo que quedamos debiendo por salud, por pensión, lo que se le retuvo por el sindicato. Pero, miren esto, nos falta contabilizar lo que todavía no le hemos cancelado al trabajador, es decir, esto fue lo que el trabajador se ganó, pero todavía no se lo hemos entregado, no se lo hemos pagado del banco, o sea que se lo estamos debiendo, se lo estamos debiendo. Si lo estamos debiendo, quiere decir que se trata de un pasivo, ¿sí? Entonces quiere decir eso también que se ha originado una cuenta por pagar que se llama salarios por pagar. Muy bien. Y vamos a ver si trayendo esos salarios por pagar obtenemos que se cumpla el concepto de partida doble, ¿sí? Si decimos que le quedamos debiendo a fulanito 1.033.700, entonces como conclusión vemos que ahora sí la sumatoria de la columna del haber da exactamente lo mismo que la sumatoria de la columna del debe, ¿cierto? O sea que aquí ya estamos cumpliendo con el concepto de partida doble. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Muy bien. A continuación podríamos pensar en el código de la cuenta. Resulta que en Colombia nosotros utilizamos el Plan Único de Cuentas, donde hay unos códigos asociados a las cuentas. Por ejemplo, las cuentas del Plan Único de Cuentas en Colombia, las cuentas del activo, han sido definidas que empiecen por el número 1. ¿Sí? Eso quiere decir que todo lo que estemos encontrando en el plan de cuentas y que empiece por el número 1 van a ser cuentas que pertenecen al activo. Las cuentas de gastos van a ser, fueron asignadas en el plan de cuentas colombiano para que empezaran por el número 5. ¿Sí? Las cuentas de costos se utilizaron dos códigos, el número 6, ¿sí? Y el número 6 y el número 7. Lo que estoy queriendo decir allí con eso es que si tú encuentras una cuenta que empiece por el número 6 o el 7, estás hablando de costos. Los pasivos por el número 2, ¿sí? Y el patrimonio por el número 3, ¿cierto? Eso también significa que tú podrías tener esto ordenado de otra manera, ¿sí? Para que quede como en orden. Entonces podríamos decir que si el 1 es el activo, coloquemos acá los números primero, para que observemos cómo se estructura el plan de cuenta. Entonces tenemos 1, 2, 3, bueno, aquí me faltó la cuenta de los ingresos también. La cuenta de los ingresos es una cuenta que vamos a utilizar cuando obtengamos ingresos porque vendemos, ¿cierto? Cuenta de los ingresos. La cuenta de los ingresos también tiene la característica de aumentar
cuando se registra en la columna del haber. Entonces tenemos la cuenta de los ingresos, la cuenta de los gastos, la cuenta 6 y 7, que son códigos utilizados para costos. Muy bien. Entonces 1 es el activo, 2 es el pasivo, 3 es el patrimonio, 4 son los ingresos, 5 son los gastos, 6 y 7 son costos. Entonces aquí tendríamos que reestructurar esta presentación, ¿cierto? Entonces vamos a decir que, de acuerdo a lo que estamos explicando, el activo, si hacemos un aumento del activo, quiere decir que tendremos que registrar por la columna del debe. En cambio, en el pasivo, observen que el pasivo se incrementa por la columna del haber, entonces aquí ya lo tendríamos que colocar así. Lo mismo el patrimonio y lo mismo los ingresos, mientras que los gastos y los costos se aumentan por la columna del debe, ¿cierto? Entonces esta es otra manera de mirar esta misma estructura, ¿sí? Los coloco ahí lado a lado para que vean que simplemente cambio de posición, pero no tiene ningún misterio, simplemente estamos cambiando la posición, pero es la misma historia. Muy bien. Quiere decir eso entonces que si hablamos aquí de códigos, entonces las cuentas que empiecen por gastos tendrían que ser, de acuerdo a lo que hemos explicado aquí, los códigos tendrían que empezar aquí por el número 5, ¿sí? Más adelante, cuando ustedes ya estén viendo contabilidad, pues tendrán que hacerlo así, ¿cierto? Por ahora simplemente les voy a colocar un solo dígito, las cuentas tienen muchos más dígitos, pero por ahora se los voy a colocar así, para que se vayan ambientando. Las cuentas del pasivo, o sea, las cuentas por pagar, empezarían por el número 2, ¿sí? Hasta ahora vamos a dejarlo ahí. Muy bien, pasemos entonces a la contabilización de la nómina del otro trabajador, es decir, de Perano, o sea, esta nómina, ¿sí? Para ello, entonces, necesito hacer otros asientos en el libro diario. A esto que tengo aquí sombreado se le denomina los asientos en el libro diario, ¿sí? Para verificar que eso sí está cumpliendo el concepto de la partida doble. Empecemos entonces a mirar qué cuentas utilizaríamos y podemos copiar pues estas mismas que tenemos acá. A ver, veamos por qué no me deja copiar. Ahora sí. Bueno, entonces miremos. ¿Cuánto devengó Peranito por concepto de salarios? Entonces nos venimos para acá, miramos en la nómina y vemos que el devengado fueron 728. Ahí lo registramos. ¿Cuánto recibe por comisiones este trabajador? Ya lo recibe 100.000 pesos, ¿cierto? ¿Cuánto recibe por horas extras y recargos nocturnos? Entonces nos venimos para acá, encontramos que recibe 50.000 por extras más 20.000 por recargos nocturnos, o sea, un total de 70.000. Por auxilio de transporte, encontramos que recibe 59.570, ¿cierto? ¿Cuánto es el aporte que se le retiene al trabajador y que se le queda debiendo a la EPS? Entonces venimos a traer este valor, ¿sí? Lo que se le retuvo al trabajador Peranito. ¿Cuánto se le retuvo a título de pensiones que se quedan debiendo al fondo de pensiones? La otra cifra de 35.000. ¿Y cuánto se le retuvo para el sindicato? 10.000. ¿Cierto? Así las cosas, encontramos que a Peranito se le quedó debiendo un saldo de 876.037 pesos. En este momento todavía no se le ha entregado el cheque, entonces todavía se le debe, ¿cierto? La sumatoria de la columna del haber observamos que es exactamente igual a la sumatoria de la columna del debe, o sea que aquí encontramos que se cumple la partida doble. Finalmente, pues vamos a mirar la contabilización de Mengano, ¿sí? Vamos a mirar qué cuentas necesitamos. Pues obviamente él tiene salarios, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. Resulta que los salarios que se ganó o que devengó Mengano en el mes fueron estos 2 millones de pesos. Miren que no tiene ni comisiones, ni horas extras, ni recargo nocturno.
tampoco tiene auxilio de transporte. Entonces solamente va a recibir por salarios 2 millones de pesos. ¿Qué otros conceptos ha afectado el pago del salario de Mengano? Se le hicieron unas retenciones por salud, o sea que también vamos a tener una cuenta por pagar que se llama cuentas por pagar aportes al Sistema General de Salud, ¿cierto? Es decir, lo que le hemos retenido a Mengano, pero que no es de nosotros, sino que es con destino